Buen día, amigas y amigos. Estamos con Daniel Raventós, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Barcelona, presidente de la Red Renta Básica de España. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos participando, haciendo esta entrevista desde Nueva York, David Anderson, Tony Robinson desde Londres y Juana Pérez Montero desde Madrid. Bien, Daniel, si te parece vamos a hacer un recorrido para hablar sobre renta básica, universal e incondicional por distintos planos, a nivel mundial, a nivel europeo, luego vamos a aterrizar en el Reino de España. Si te parece vamos a ir presentando las preguntas en estos bloques. Así es que empezaría David. David. Muchas gracias, Daniel. Bueno, al nivel mundial, todo el mundo está empezando a hablar del tema de la renta básica a nivel fuerte. Y también, desde bien, ustedes han enviado una carta a Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, para proponer la renta básica. Y bueno, ¿cómo ustedes ven la situación a nivel de Naciones Unidas? ¿Cómo ver la contribución de los países? Y bueno, eso es la primera parte un poco de las preguntas. Y después si puedo llevar en Asia y África para ver un poco cómo es tu punto de vista allá. Bueno, la iniciativa esta de la Carta al Secretario General de las Naciones Unidas era pues una de las iniciativas de las muchas que han habido estas semanas, estos últimos meses, para hacer ver que la renta básica es una propuesta que es completamente necesaria e inmediata, o debería ser inmediata, en estos momentos, ¿no? Algunos países de distintos lugares del mundo han puesto una asignación monetaria dadas las circunstancias especiales y extraordinarias en las que nos encontramos. Lo que pasa es que son asignaciones monetarias en muchos casos únicas y muy pequeñas respecto a las necesidades que había poco antes incluso de la pandemia y por supuesto después, o bueno, después no, durante, porque todavía estamos metidos en ella, claro. El nivel de Asia o de África tiene experiencia interesante que son desarrollando o cómo es un poco allá. Bueno, estos son experiencias piloto, ¿eh? Y cuidado porque hay, yo creo, una cierta confusión entre lo que son las experiencias piloto o simplemente experimentos con una experiencia o una implantación, mejor dicho, de la renta básica. Lo que podemos decir es que son experimentos muy heterogéneos. Es decir, el que se hizo en Namibia, por ejemplo, en un pueblo ontivero, es muy diferente a la que se hizo en Finlandia, es muy diferente a la que se hizo en una parte de la India y es diferente a la que se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? En mi ciudad. Claro, los experimentos tienen mucho interés, pero hay que ser creo, muy cauto con los experimentos porque esto, por el tipo de diseño que están hechos, por el número de gente que llega y por la temporalidad, solo pueden informar de aspectos muy parciales de la renta básica, no de todo un proyecto de renta básica. Es decir, en Finlandia, por ejemplo, el experimento duró 2 años. Eran muy pocos miles de personas. Además, estas personas estaban aisladas entre ellas. Quiero decir, no estaban comunicadas. En el caso de Ontivero, en Namibia, sí, porque era un pueblo. Pero, por ejemplo, aspectos como que decimos algunos defensores de la renta básica, como el aumento del poder de negociación de los trabajadores o el aumento del poder de negociación de muchas mujeres, ¿no? Con una renta básica, en estos experimentos no se puede constatar. Lo único que se puede constatar, y ya es interesante, es qué hace la gente con su relación laboral. Y
ha tenido algunos efectos interesantes, como el de Finlandia, que hace solo una semana que han salido públicamente los resultados, que mejora la salud mental de la gente. Esto es una cosa impresionante. El hecho de no tener la angustia cotidiana para encontrar un trabajo de mierda, un trabajo que además mucha gente no encontrará, y la angustia permanente sobre este aspecto, el poder liberarse de esto, aunque sea parcialmente, ha dado unos resultados espectaculares en este sentido, en la salud mental, ¿no? Hace poco leía un especialista en pandemias que decía, de aquí a muy poco, la mitad de la población mundial tendrá problemas de salud mental. Yo no sé, no soy competente para poder decir si esto tiene mucha base científica, que me imagino que sí o no. Lo que es cierto es que con las pandemias, crisis económicas, crisis sociales, la salud mental queda muy deteriorada. Muy complicado. Sí. Bueno, lo único para revolver un poco al nivel de Naciones Unidas, ¿cómo es allá el tema? ¿Se tiene una puerta o es un...? Bueno, las Naciones Unidas, como sabéis, tienen muy poca posibilidad de hacer cosas más allá que declaraciones. En fin, de momento las Naciones Unidas, sé que hay gente, especialmente el secretario general, que ha recibido con simpatía la iniciativa, pero vaya, no creo que de las Naciones Unidas en estos momentos debamos esperar mucha cosa. Lo digo con pena, preferiría que las Naciones Unidas, aunque fuera simplemente de forma, si queréis, propagandística, pues defendiera la renta básica. Lo que sí es cierto es que hay algunos altos funcionarios de las Naciones Unidas que sí que son defensores de la renta básica, o en todo caso son muy críticos con lo que han hecho los gobiernos. Por ejemplo, Alston fue un funcionario de las Naciones Unidas que hace muy pocos meses estuvo aquí en el Reino de España viendo y visitando y estudiando lo que había hecho el gobierno o los gobiernos anteriores y cómo estaba la situación de la pobreza. La crítica que hizo Alston al gobierno o a los gobiernos españoles que ha habido en los últimos 10 años fue devastadora, pero devastadora. Dijo que podía haber hecho muchísimo más estos gobiernos de lo que ha hecho. Y había una de los datos que daba Alston que era realmente espectacular. Los ricos habían aumentado su riqueza desde el inicio de la crisis, no de esta, sino de la anterior, del año 7-8, habían aumentado su riqueza y la inmensa mayoría de la población se había quedado igual o peor. En fin, esto no es solamente producto de una situación económica mala o de una recesión o incluso de una gran crisis, esto es producto también de qué políticas económicas se hacen. Y la crítica de Alston fue devastadora. No quiero decir que Alston dijera que como alternativa la renta básica era la mejor, pero la crítica que hizo a las políticas contra la pobreza que habían hecho los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, en los últimos 10 años, habían sido literalmente, decía, nefastas. ¿Algo más a decir de un lugar en el mundo donde tiene, en Sudamérica o otro lugar? Bueno, no. Lo que sí indiscutiblemente se está mostrando es debido a la pandemia, es un interés por la renta básica en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, México. Me acaban de enviar un informe de la CEPAL. La CEPAL, ya sabéis que es, en fin, la CEPAL incluso de la zona del Caribe y de América Central, donde se defiende claramente una renta básica. Primero decían algún tipo de reforma previa, pero el objetivo, la renta básica. Gente o muchos activistas y algunos militantes de partidos políticos han hablado mucho estos días y siguen hablando en Argentina. En Brasil, por supuesto. Y luego, pues, obviamente, el sitio que quizá
más se habla y más conocimiento hay de la renta básica es la Unión Europea, esto es cierto. Ajá. Hay otros países que se están moviendo a nivel de parlamentarios, Costa Rica, Chile, bueno, ya vamos teniendo noticias y vamos a tener más en los próximos días, en las próximas semanas. Mira, si Tony, me permites, claro. decía que justamente en Chile, creo que tú sabes, Juana, que estuve, pues ahora un año y poco y tal, y estuve con gente de presencia allá. Y sí, es cierto, había algunos diputados que estaban interesados en la renta básica y luego me han escrito académicos y tal. Bueno, digamos, interés indiscutiblemente hay, pero es que una de las cosas que creo que es interesante, y esto trasciende la geografía, digámoslo así, porque encontramos en unos sitios más que en otros, por supuesto, pero encontramos muchos puntos en común, es que gente que no estaba de acuerdo con la renta básica, en esta situación lo está. Lo está, aunque sea de forma provisional, a veces le llaman renta básica de cuarentena o renta básica de emergencia, de emergencia, ¿no? Y tal. Pero gente que dice, yo no estaba a favor de la renta básica porque si es cara, que si la gente no va a trabajar, en fin, esas cosas que se acostumbran a decir. Pero en esta situación, si no damos una renta básica, aunque sea provisional, pues la situación puede ser realmente catastrófica, con lo cual esto sí que es verdad que lo podemos encontrar en muchos sitios del mundo, en unos más que otros, como siempre, esto es obvio, pero esta sensibilidad, digamos, a la renta básica, aunque sea de forma provisional, porque cualquiera de las soluciones o de las alternativas que más o menos se han ofrecido tradicionalmente a la renta básica o que se han venido practicando, son, creo que hasta el más carcamal se empieza a dar cuenta, son completamente insuficientes. Bueno, hablaremos después sobre ese tema, esa propuesta que hicisteis, que habéis hecho en algún momento de una renta básica de emergencia. Pero si os parece, pasamos a dar una revisada por Europa, ¿no? Que como decías, Daniel, es quizás el continente, como continente, donde hay más defensores o donde hay mayor actividad en defensa de una renta básica universal. Seguro que Tony nos ayuda con algunas preguntas. Hola Daniel, un gusto de nuevo hablar contigo. Igualmente, Tony. Mira, la pandemia de COVID-19 acá ha golpeado fuertemente en las poblaciones como en todo el mundo. En cambio, a la crisis económica de 2008, cuando rescataron a todos los bancos, en esta crisis se ve varios intentos de varios gobiernos un intento de rescatar a los ciudadanos. Por ejemplo, acá en Inglaterra, el gobierno dice que va a garantizar 80% de su salario, cosas así. En Escocia se está hablando de implementar una especie de renta básica también. Así que parece que algo está pasando en las cabezas de los políticos sobre la necesidad de pensar más en las poblaciones, en la gente, que en las corporaciones, en los bancos. En este contexto, ¿cómo ves tú la situación y las posibilidades de desarrollar cosas en el mismo campo de la renta básica, por ejemplo, acá en Europa? Bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, Tony, que ha habido como de entrada, luego veremos, ¿no? Ha habido de entrada una sensibilidad diferente a la de al inicio de la crisis del 2007-2008. Como has recordado, no se tardó nada en salvar a la banca con unas cantidades realmente espectaculares, ¿no? Tan espectaculares que los más reaccionarios de Estados Unidos, ¿no?, solo por el hecho de gastar tanto el Estado ya hablaban de un Estado socialista. En fin.
Barbaridades de estas, pero es significativo lo que se llegó a gastar. Bueno, indiscutiblemente, como tú mismo decías, no hay ningún tipo de duda que en las primeras reacciones han sido muy distintas. Han sido muy distintas, pero salvo, en fin, también algunos casos muy concretos y tal, la Unión Europea, por ejemplo, aunque ha cambiado el tono, en realidad lo que está ofreciendo, salvo que al final se concrete este último pequeño giro que quizá la semana pasada estábamos viendo en Angela Merkel de Alemania, pero de momento lo que estaban dando son muchas facilidades de crédito. Muchas facilidades de crédito es aumentar la deuda. Y la deuda significa que, dadas las características completamente dogmáticas de la Unión Europea, significa que se tienen que pagar. Y si se tienen que pagar, pues será en unas condiciones que pueden ser más o menos deplorables, pero todas malas, ¿no? Con lo cual, es decir, lo que sí ha habido también es una reacción en la Unión Europea de buena parte, incluso de políticos, aunque quizá no sean los que están exactamente dirigiendo la Unión Europea, de decir, bueno, cuidado, porque si esta vez la Unión Europea vuelve a fallar, es la crisis definitiva de la Unión Europea. Creo que una de las declaraciones que más espectaculares fueron o que más repercusiones tuvo fue la de Rocard, que a este no se le puede decir que no es un europeísta, ¿no? Y dijo, o la Unión Europea reacciona o es la muerte o la defunción de la Unión Europea. Entonces, las medidas que, aparte de la Unión Europea, han puesto determinados gobiernos, bueno, evidentemente son medidas que intentan, pues como mínimo, salvar lo que es más grave de la situación. Muchas empresas saben, muchas pequeñas empresas saben los gobiernos que no volverán a abrir y, por lo tanto, esto significa una auténtica, o puede significar una auténtica debacle. Esta sensibilidad existe. Ahora bien, si bien estoy de acuerdo en que no es la misma reacción de momento que a la que hubo en el año 2007-2008, es muy insuficiente o muy miserable respecto a lo que, desde mi punto de vista, debería hacerse. También recordar que al principio de todo, de la crisis del 2007-2008, al principio se reaccionó de forma que a muchos nos dejaron sorprendidos. El mismo presidente entonces de Francia, Sarkozy, dijo que había que refundar el capitalismo, pero esto solo duró iba a decir semanas, yo creo que días, pero bueno, algunas semanas y luego fue y que ha habido, por supuesto, un cambio de mentalidad, aunque solo sea superficial por parte de grandes think tanks económicos, no tengo duda. Por ejemplo, es famosa ya el editorial de Financial Times de hace un mes aproximadamente, en el que decía de forma clara que medidas excéntricas, es una palabra fuerte, medidas hasta ahora excéntricas, como una renta básica y un impuesto a las grandes fortunas, deben empezar a mirarse de forma razonable, o ahora es el momento de mirarlas. En fin, estos sí que son cambios. Pero bien, yo tengo mucha más confianza en las poblaciones que en los gobiernos. Ya. Mira, en Europa, ¿cómo van en los diferentes países las iniciativas? Se escucha de un plebiscito, un referéndum en Suiza, se acabó hace 2 años, pero se informó de la piloto, ¿cómo se llama? El proyecto piloto en Finlandia. Con miradas sobre Europa, ¿dónde están los nuevos intentos y las iniciativas interesantes? Bueno, yo creo que las iniciativas son de muy distinto tipo. Por ejemplo, me acaban de informar, bueno, acaban de concretar, porque ya la cosa hace meses que va tirando
una compañera vuestra, Quintanilla. Maite Pues, Quintanilla. Maite Quintanilla acaba de decirme que la Universal Basic Income Europe, es decir, lo que sería algo así como una sección europea de la BIEN, de la Basic Income Earth Network, pues va a presentar una iniciativa legislativa popular, pero a nivel europeo por una renta básica. ¿Cómo se va a concretar? Bueno, lo están estudiando justamente estos próximos días, ¿no? Estas son iniciativas. Luego, aquí, por ejemplo, en el Reino de España han habido iniciativas pequeñitas, pero manifiestos. Ha habido, por ejemplo, ayer se acaba de publicar una encuesta que mi asociación, la Renta Básica, encargó a una empresa de opinión, ¿no? O de mercado, Ipsos, creo que se llama la empresa. Bueno, pues encargó una encuesta estándar a más de 2.000 personas sobre distintos aspectos de la renta básica. Y bueno, y es interesante ver incluso la desagregación, pero había una mayoría, no mucha, un 56%, que estaba a favor de la renta básica. Además, la pregunta era muy concreta de qué cantidad y de cómo se financiaría. No quiere decir que el otro 44% estuviera en contra, sino solo un 30% estaba en contra porque un 14% no sabía, no contestaba, ¿no? Supongo que la pregunta es dificilísima, ¿no? Y por lo tanto siempre hay una parte que no sabe, no contesta. Pero quiero decir, 56 a 30%, bueno, es una proporción casi de 2-1. Bueno, en fin, luego también es interesante ver que las mujeres son más proclives a estar a favor que los hombres, de mediana siempre, los jóvenes más a favor que las personas más mayores, y bueno, y luego, por supuesto, la gente que tenía trabajo, solo una pequeña parte decía que dejaría el trabajo con una renta básica o dejaría el empleo. Bueno, son iniciativas que se están realizando y, bueno, estas y otras, por supuesto, parecidas, como están habiendo también en Alemania, etcétera, pero lo que yo creo que se está aprovechando es la situación en el sentido de, bueno, si ahora no, aunque sea una renta básica provisional o de emergencia, no la ponéis, ¿cuándo la vais a poner? ¿No? Es decir, es algo, claro que cada defensor o defensora de la renta básica tiene una sensibilidad que no tiene por qué ser exactamente la misma y la defiende de una forma o de otra, pero no hay ningún tipo de duda que hay como una... Mira, decíamos en el año 18 y 19 que jamás se había hablado tanto de la renta básica como en estos 2 años, pero desde un punto de vista, una desproporción inmensa con todos los años anteriores, ¿no? Bueno, todavía no tenemos datos del 20, pero creo que el 18 y el 19 se van a quedar algo así como enanos comparados con lo que se va a hablar en el 20, y ya se está hablando, pero se seguirá hablando de la renta básica. Y esto se muestra en cosas como, por ejemplo, si ponéis evidentemente renta básica o basic income, claro, depende del idioma, en Google, la cosa es exponencial. O nuestra propia web, que es una página humilde de la red renta básica, bueno, se ha multiplicado no por 2, por 3, sino por 8 y por 9 durante todos estos días, bueno, unos días más que otros, por supuesto, pero sobre estas semanas de emergencia, ¿no? O de estado de emergencia. Quiero decir que son cosas que evidentemente por sí mismas en sí no son muy importantes, pero juntándolas todas sí que da cuenta de que no hay ningún tipo de duda que la renta básica, yo no sé si la veré porque ya empiezo a ser viejo, pero que, en fin, que cada vez más gente se la está tomando como una propuesta a tener muy en cuenta y muy seriamente. Gracias, Daniel. Solo por aclarar, de los datos que tengo sobre el tema de la iniciativa ciudadana europea, fue aceptada finalmente el día 15 a trámite. Es Maite decir, me ha dicho que ya había sido aceptada, que ahora de lo que se trata, claro, porque creo que hay un año de plazo. Sí,
para preparar toda la parte técnica, cómo se va a desarrollar, no sé cuántas firmas por país, toda esa parte como de condiciones que exige la Unión y la recogida de firmas, del 1.000.000 de firmas, pero parece que va marchando. Pero volviendo al tema, Daniel, que estabas comentando justo ahora, ¿no crees que la puesta en marcha de una renta básica provisional, por decirlo de algún modo, ¿no? Corre el peligro de que termine siendo, como tantas otras ayudas para pobres? Y que finalmente dé lugar a más confusión respecto al propio término. No sé, esto no sé responderte de forma taxativa, pero lo que sí puedo intuir es que si se implanta una renta básica de forma provisional, sacarla será dificilísimo, como muchos contrarios a la renta básica han dicho. Es decir, cuando se vea que todos los peligros apocalípticos que supuestamente va a suponer una renta básica porque vamos a mantener a vagos, nadie querrá trabajar pudiendo y es carísima de financiar y, en fin, todas estas cosas que se dicen, cuando se vea que, en fin, parece que las cosas no vayan por aquí, sino que al revés, son muy interesantes en determinados aspectos, claro, luego retirar la renta básica sería muy difícil. Esto, por ejemplo, no sé si recordarás, creo más tú, Juana, que tanto David como Tony, porque es un tipo, creo, de Madrid, bueno, es valenciano, pero que es Juan Ramón Rayo, es un ultra neoliberal que sale mucho en televisión, he tenido que debatir 3 veces con él y tal, y en fin, todo un espectáculo. Pero el hombre hizo un libro que se titulaba nada más y nada menos Contra la renta básica, ¿no? Lo cual no da lugar a dudas de su opinión su posición. sobre la renta básica. Bueno, claro que para él no es la renta básica, el problema es el estado de bienestar y los impuestos y tal. Bueno, en fin, es un ultra o un liberal auténtico. Bueno, los liberales auténticos son ultras, ¿no? Claro. Históricamente lo han sido. Y antidemocráticos, por confesión propia. Pero él mismo en alguno de los debates que estuvo con él, me reconocía que lo jodido de la renta básica es que una vez se pusiera, no había Dios que lo iba a sacar, ¿no? La iba a sacar porque tendría unos efectos que él reconocía que, bueno, serían malos desde su punto de vista, pero claro, cuando la gente lo prueba, joder. Y claro, esto no tiene ningún tipo de duda que sería así. Ahora bien, claro, ¿por qué llamamos a algunos? Claro que no todos lo llamamos de la misma manera, estamos pensando en lo mismo, pero cuando decimos una renta básica de emergencia... Sí, pues, perdón, porque para quienes no lo saben, tú junto con otros economistas habéis hecho una propuesta a nivel en el Reino de España para que, dadas las circunstancias actuales, se ponga en marcha ya una renta básica de emergencia. ¿Puedes contarnos exactamente en qué consiste esa propuesta? Con mucho gusto. Ante la imposibilidad de pensar que este gobierno, suponiendo que quisiera, que no quiere, pero suponiendo que quisiera hacer una renta básica, es obvio que se necesita pues un proceso, ¿no? Es decir, ganar parlamentariamente, hacer una ley, hacer una reforma fiscal que la permitiese. Bueno, todo esto son cosas que, aunque si quisieran hacer rápido, pues se necesitan meses, ¿no? Esto suponiendo que quisieran hacerlo, como no quieren ni meses ni años seguramente. Pero ante esta situación, nosotros lo que decíamos es que lo que la gente necesita urgentemente es poder vivir. Entonces, decíamos que si no están de acuerdo con la renta básica, que la quiten, ¿no? Lo que decíamos un poco antes, pero que la quiten al pasar un cierto tiempo. Pero decíamos que al menos hasta el 31 de diciembre del año 2020, es decir, del año actual, pues sin comprobación de nada,
quien pidiera la renta básica, quien la pidiera al gobierno, pues inmediatamente, salvo, claro, una pequeña comprobación, inmediatamente se le diera esta cantidad, la que fueran. Nosotros decíamos, creo, 500 o 600 euros. Lo de la cantidad exactamente es, creo, de lo que menos importa. Hombre, claro, cuanto más mejor, pero para entendernos, lo que es urgente es dinero. Y decíamos que si alguien lo pide, porque yo no lo iba a pedir, ¿no? Como ni ninguno de los tres que lo proponíamos lo íbamos a pedir, los cuatro, perdón, pero los cuatro somos profesores universitarios, por lo tanto, nuestro salario es conocido. Pero si a alguien de nosotros se le hubiera acudido pedirlo, bueno, en nuestro caso, como estamos controladísimos, no hubiera problema, nos dicen que no y ya está. Pero si alguien, porque podía esconderlo mejor, lo pedía y no lo merecía, entre comillas, bueno, el gobierno tiene una forma muy fácil en el año 21, en la declaración del IRPF del 21, que si hubiera gente que, por lo que se considerase, no tenía que tener esta renta básica de emergencia, bueno, pues se le quitaba y ya estaba, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos era incidir mucho en el hecho de la urgencia, ¿no? De la misma manera que al inicio de la pandemia, yo creo que con muy buen criterio se dijo por parte de especialistas, lo que se tiene es que actuar de golpe, inmediatamente, con urgencia. No primero estudiar lo bien que se tiene que hacer y luego, no, con urgencia. Y luego ya iremos rectificando en el camino porque esta pandemia necesita ser enfocada de forma inmediata. Bueno, pues decíamos lo mismo, pero en el terreno económico hay una cantidad inmensa de gente ya que está sufriendo las consecuencias y, bueno, pues urgencia. No vayamos a decir, a ver, este tipo es que realmente se lo merece, cumple las 443 condiciones que pondrán en el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Bueno, pues no se trataba de una cosa de este tipo. Además, incidíamos en algo que creo que es muy importante dada la situación. No es la crisis del 2007-2008, llueve sobre mojado. No estamos en las mismas circunstancias que al inicio de la crisis del 2007-2008. Estamos en una situación mucho peor al inicio de la pandemia, al inicio del 2007-2008, con lo cual, con la pandemia en esta situación, la situación es mucho más catastrófica. Según datos oficiales, en el año 19 en el Reino de España había entre 10 y 12 millones de personas pobres. Y ahora, bueno, ahora no lo sabemos, claro, porque todavía no hay números, pero creo que algún millón más, por no decir unos cuantos más, hay que los que ya habían en el año 19, que es espectacular. 10 o 12 millones de pobres en una población de 47 millones de habitantes. Daniel ha sido invitado a formar parte de una comisión parlamentaria que se llama Comisión por la Reconstrucción o para la Reconstrucción. ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿De cara a qué ha sido invitado? Entiendo que para hablar de renta básica, ¿no? Porque tú la defiendes frente al ingreso mínimo que ha propuesto el gobierno, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, bueno, es una comisión parlamentaria de las que de las que hay muchas cotidianamente. Lo que ocurre es que esta parece ser, dadas las circunstancias, que ha tenido pues mucha más repercusión mediática, ¿no? Porque se llama Comisión de Reconstrucción post-COVID, ¿no? Claro. Bueno, entonces... dadas las condiciones, dadas las circunstancias claro, que describías antes ya. Claro. Entonces, hay 4, creo, subcomisiones, ¿no? Por temas económicos, social, luego sanitario y alguno más, ¿no? Y a mí me pidieron, pues, Esquerra Republicana me dijo si quería ir, bueno, si me podían proponer en esta comisión y tal, porque todas estas comisiones, como son del Parlamento, pues obviamente los partidos, todos los grupos parlamentarios ponen hacen las propuestas y tal. Entonces les dije, si es para hablar de la renta básica, sí, si no, no tengo ningún interés en ir.
Sí, por supuesto. Bueno, no solamente la renta básica, pero como es la comisión o subcomisión de política social y tal, pues bueno, claro, obviamente se hablará de la renta básica y de muchas cosas, ¿no? Y entonces supongo que se hablará del ingreso mínimo vital, en fin, de todas estas cosas. Bueno, esta comisión, pues lo que sí sé es que somos 41 personas, y había 400 propuestas de todos los partidos políticos y al final ha quedado 41. Y bueno, la idea es esta, que se supone que personas como yo, que se supone que entendemos sobre determinados temas, ¿no? Pues vamos a explicar cosas allá, ellos van a hacer caso de lo que les salga de las narices y entonces, bueno, pues van a hacer lo que les dé la gana, en definitiva, ¿no? Nosotros lo único que vamos a hacer es, nos van a pedir opiniones sobre determinados aspectos. Yo he participado en otras comisiones parlamentarias de otros parlamentos, el vasco y el catalán, y bueno, el funcionamiento acostumbra a ser así. Tú haces una pequeña exposición, todos los grupos parlamentarios te hacen preguntas, tú les contestas a todos y luego, pues, si te dan las gracias y te vas a tu casa. ¿Qué sectores o qué elementos se oponen a la renta básica aquí bueno, o a nivel general? Pero aquí, por ejemplo. Aquí sí que podríamos decir que hay, al menos en Europa, porque claro, hay otros países, claro, pueden por razones culturales, por razones económicas, por razones sociales, podrían haber otro tipo de aspectos que tal. Pero en la Unión Europea en general hay gente que se opone a la renta básica de forma muy heterogénea, quiero decir, hay gente muy heterogénea de exposición, desde muchos que son ricos, por supuesto, y grandes empresarios y consideran que la renta básica podría en parte socavar parte de sus privilegios. Hay sindicalistas, los grandes sindicatos, cada vez hay más sindicalistas que están a favor de la renta básica, pero los grandes sindicatos en general están en contra de la renta básica. Luego hay algunos trabajadores simplemente que con la crítica esta, ¿cómo? Este señor o esta señora va a recibir una renta básica a cambio de nada y yo que me tengo que levantar cada día a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Bueno, esto cada vez lo van a decir menos gente porque ya no se van a levantar para ir a trabajar, pues no va a haber trabajo. Pero bueno, digamos, mientras lo hay algunos, pues todavía van diciendo estas cosas. Digamos que es muy heterogéneo, no es solamente oposición, digamos, de la derecha u oposición de la izquierda. Puedes encontrar o de ricos y trabajadores. Los pobres, cuanto menos renta tienes, como por ejemplo también dice esta encuesta a la que me refería antes, cuanto menos dinero tienes, más a favor estás de la renta básica. Lo cual no quiere decir que hay gente que tiene bastante dinero en esta encuesta que también está a favor de la renta básica. Bueno, esto... Pero digamos que aquí encontraríamos mucha heterogeneidad en cuanto a composición social y pensamiento político que está en contra de la renta básica. Igual que también puedes encontrarte mucha heterogeneidad al revés, que está a favor de la renta básica. Por ejemplo, como seguro que David conoce a este economista Charles Murray, ¿no?, que escribe en The Wall Street Journal, que hace muchos años que es partidario de la renta básica. Pero claro, él pertenece al Cato Institute, que es uno de los think tanks más bestias, con mucho prestigio académico, neoliberal. Este hombre ha escrito, bueno, ya hace algunos años, un libro que se titula así, Renta Básica. Subtítulo, una oportunidad para acabar con el estado del bienestar. Bueno, me parece que es obvio cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces, supuestamente, esto es lo que hace, por cierto, que alguna gente de izquierda contraria a la renta básica dice, ¿ves? Hay gente como Charles Murray o como el gente del Fondo Monetario Internacional que está a favor de la renta básica, con lo cual quiere decir que es una medida para alargar el capitalismo, para dar vida al capitalismo. Esto más o menos sería, pero en fin, no. Esto más o menos sería como decir, estoy en contra de los derechos humanos porque Madeleine Albright dijo que estaba a favor de los derechos humanos. Y un monstruo como este tipo, si está a favor de los derechos humanos, es que es un desastre. Bueno, en fin, son estas cosas que acostumbran a suceder cotidianamente y no con la renta básica, sino con tantos temas. Es decir,
que la renta básica sí que es verdad que tiene una heterogeneidad muy grande en contra y una heterogeneidad muy grande también a favor, ¿no? Ujú. Y esto ¿Cómo ves confunde a mucha entonces? gente. Perdón. Que tú Que conoces a esto mucha gente. confunde a mucha gente. Que confunde. Ok, ok. En síntesis, ¿cómo ves tú el futuro a corto, medio, largo plazo respecto al tema de la renta básica? ¿Qué te parece? Bueno, si me permites, te digo el mundo en sí y luego te digo el mundo de la renta básica. El Muy mundo bien. en sí, mira, para decirlo de una forma, si quieres, muy gráfica, el ministro de Universidades actual del gobierno español, Castells, escribió, mejor dicho, en la prensa, hace nada, un mes y medio, dijo, un mundo se ha acabado. Yo creo que es muy buena reflexión. Un mundo se ha acabado, por las razones que cada uno de nosotros puede saber e imaginar. Lo que no decía es que precisamente si un mundo se acaba, empieza otro. ¿Cómo va a ser este mundo? Esto va a depender, obviamente, de quién gane. De momento va ganando la banca, como decía en un artículo, y de momento van ganando los que tienen los ricos, vaya, en definitiva, ¿no? Entonces, si realmente este mundo va a ser mejor para la inmensa mayoría de la población no rica, dependerá de si es capaz de imponer, convencer o hacer sus propuestas. Y dentro de este mundo, que valdría la pena vivir para la inmensa mayoría de la población no rica, una de las propuestas sería la renta básica, ni mucho menos la única. Porque claro, esta también es una de las confusiones que acostumbran a pasar. Yo que he tenido que hacer muchas charlas, conferencias y tal sobre la renta básica, una de las cosas o objeciones que salen habitualmente es, bueno, pero la renta básica no soluciona y aquí cada uno te pone lo que tiene en la cabeza, ¿no? Claro, la renta básica, obviamente, dicho de forma muy sencilla, es una posería incondicional, una medida de política económica, pero no sería toda una política económica. Una política económica está compuesta por otras muchas medidas de tipo fiscal, de tipo monetario, de tipo laboral, etcétera, ¿no? Y la renta básica no puede solucionar ni el 50, ni el 70%, ni el 20% de todos los problemas que se nos pueden o que podemos tener presentes en la situación actual. Por ejemplo, uno de los grandes problemas para algunos que defendemos también la renta básica es defender, o mejor dicho, un complemento de la renta básica para muchos de los que la defendemos es la renta máxima. Es decir, a partir de determinado nivel, usted no puede ganar más. No porque sea muy rico y por lo tanto, no, es que el problema de que usted sea rico es un problema de libertad para la inmensa mayoría que no es rica. Esto lo han puesto en evidencia economistas de extracción política y social muy moderada, como por ejemplo Joseph Stiglitz, ¿no? Y lo han puesto en evidencia filósofos políticos y ciudadanía en general, ¿no? Es decir, las grandes riquezas, las grandes fortunas son un problema para la libertad de la inmensa mayoría de la población. De aquí la renta máxima. Esto es una vieja, digamos, preocupación republicana, ¿no? Es decir, si los founders de Estados Unidos en aquellos momentos les preocupaba que pudiera haber grandes fortunas que pudieran limitar la vida de la inmensa mayoría de sus conciudadanos, ¿no? Bueno, por lo tanto, la renta básica en este futuro mundo tiene un gran papel, creo yo, este mundo que valga la pena vivir para la inmensa mayoría de la población no rica, pero claro, obviamente tendría que ir complementada con otras medidas, una de las cuales tendría que ser para garantizar la libertad de la ciudadanía una renta máxima. ¿Y qué podemos hacer desde los medios o desde el activismo como para poner, para que la gente, para ayudar a concienciar respecto a la renta básica, bueno, o la renta máxima? Difundir y debatir con razones. No se me ocurre ninguna cosa rara o espectacular. Yo creo que si tomamos un poco perspectiva histórica de cómo grandes
conquistas para la humanidad que se han logrado, bueno, poco antes de lograrse estaban consideradas auténticas locuras, ¿no? Por ejemplo, acabar con el esclavismo. Bueno, pues acabar con el esclavismo ahora nos parece algo razonable y natural, pero recordar que hasta mediados del siglo XIX, tanto Inglaterra como Francia, entre muchos otros, tenían esclavos. Por cierto, cuando se acabó con el esclavismo, formalmente, la preocupación mayoritaria era cómo indemnizar a los pobres esclavistas que se quedaban sin esclavos. A nadie se le ocurrió cómo indemnizar a los esclavos. Pero bueno, esto nos alargaría o nos derivaría a otro tema, ¿no? Pero, digamos, o el sufragio universal. ¡Qué tontería! Que voten hombres pobres. Ya no digamos mujeres, esto fue después. Hombres pobres, ¿cómo van a votar si el Estado es nuestro? Que somos los ricos que pagamos los impuestos, ¿no? Bueno, ahora en cambio todas estas cosas, ¿no? Mucho más recientemente el matrimonio homosexual, ¿no? El matrimonio homosexual que a quien, bueno, ahora nos parece, bueno, no a todo el mundo porque hay mucho fascista y reaccionario, ¿no? Pero nos parece razonable y nos parece, en fin, no solamente razonable, sino elemental, ¿no? Bueno, pues recordar hace pocos años cómo se veía, y sobre todo en determinados países, el matrimonio homosexual. O ahora el debate sobre la eutanasia. Lo que ocurre es que los políticos son, en general, con alguna excepción, pero son unos auténticos, o sea, es lo contrario a la audacia, ¿no? Un político es lo contrario a la audacia. Entonces, pues claro, recordar también, bueno, al menos yo sí que tengo esta experiencia, que ocurre con la renta básica, me decían, hombre, es que esto del matrimonio homosexual, hasta que no lo implante un país, y claro, cuando lo implantó un país todo fue en batería, ¿no? Pero algún país tenía que implantarlo, porque no había nadie que tuviera la valentía de hacerlo primero, ¿no? Y con la renta básica es lo mismo. Muchos políticos me preguntan, ¿pero qué país tiene la renta básica? Y digo, pues, ¿no te gustaría pasar a la historia, imbécil? Que no merecerías pasar, pero aunque solo fuera porque quieres implantar la renta básica. Bueno, le digo imbécil si le tengo confianza, si no le digo otra cosa, ¿no? Pero bueno, como ahora aquí es en general, repartes para todos los lados, el calificativo es menos duro para que no asuma. Bueno, pero ya me conoces. Entonces, lo que me refería es esto, es decir, qué papel los medios, qué papel en los movimientos sociales. Yo tengo mucha esperanza en determinados medios y en determinados movimientos sociales. No tengo esperanza en los políticos, aunque haya políticos que les tengo auténtica admiración, muy pocos, pero creo que un 0,5% al menos llego, ¿no? De políticos que admiro. Pero en general no tengo ningún tipo de confianza con ellos y tal. Lo que ocurre es que también los políticos, como es normal, están influenciados por una situación social, y si esta situación social empuja hacia una dirección, muchos políticos van a aquella dirección, aunque solo sea para intentar sacar lo que puedan, ¿no? Como históricamente así ha sido. Bueno, pero del mismo modo que se implantó el tema del matrimonio homosexual, o se ha ido implantando, o se prohibió la esclavitud, etcétera, etcétera, o sea, tenemos futuro todavía con la renta básica. Hombre, claro que tenemos futuro, si no, ¿qué te piensas que estaría yo? Yo preferiría ¿Qué hacemos aquí, no? dedicarme al ajedrez, ¿no? Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, seguimos hablando de este tema y esperemos que más temprano que tarde algún país se decida, algún gobierno sea un poquito osado y quiera ponerlo en marcha y pueda recoger los frutos, ¿no? de la liberación en parte de su población. Ojalá que sea muy pronto. Seguro que Muchas está gracias. bastante más cerca que hace 6 meses, o al menos nos parece que podría ser así, ¿no crees? Esperemos. Y muchas gracias a vosotros por tener tanta atención por la renta básica.